Minuto 96. Todavía con los confetis del Pumas Fest, que resultó ser una tarde olvidable, tenemos un fichaje reciente de Pumas que analizar. Víctor Arteaga, procedente del Toluca como agente libre, un jugador que debutó apenas en 2023 con una carrera que, si bien se ha mantenido en la primera división del país desde su debut hasta hoy, no ha tenido un recorrido tan extenso como para decir que el chico está consolidado, ni mucho menos, aunque sí tiene ciertos títulos. Estamos hablando de un fichaje necesario porque la salida de Garza te dejó sin una variante en cuestiones del medio campo, además de que Ulises Rivas, con todo y que te lo ponen muy feliz en varias publicaciones de pretemporada, no terminó de dar el salto de calidad para quedarse con el puesto de suplente habitual a sus 30 años ya, junto con un Trigos que fue castigado por las lesiones. Arteaga viene a cubrir ese puesto que muchos quisiéramos se ocupara por alguien de cantera. El mismo Clever Carranza podría ser opciones, la verdad, pero mientras, para no redundar en el discurso, digamos algo desgastado ya, de que Pumas tiene que volver a las raíces y ser un equipo productor de futbolistas nuevamente, vamos con el análisis táctico del jugador. ¿Quién es? Su carrera, el debut no oficial en el Pumas Fest y todos los datos extra que puede encontrar de Víctor Arteaga, no sin antes pedirte que te suscribas, dejes tu like, hype, comentes y compartas para que el algoritmo nos siga recomendando. Pues ahorita me voy a correr, a hacer ejercicio por mi cuenta con mi papá y también en lo mental, yo creo más que nada relajarse después de tanto estrés del día a día, de las concentraciones, y pues disfrutar a la familia, a los amigos, que pues también no tiene mucho que los veía. Entonces yo creo que de esa manera se llega mejor al torneo. Víctor, a un joven de buena familia y costumbres nobles, como se puede apreciar en las pocas entrevistas que existen de él, hizo sus primeros méritos en el plano del fútbol nacional con los localmente famosos albinegros de Orizaba, que le dieron las bases para su formación, que dio un salto de calidad importante cuando fue pescado por el Serford Cuauhtémoc Blanco de la tercera división para la temporada 2020-2021. El chico no tardó en llamar la atención en una filial con uno de los nombres de peso en cuanto a contactos del fútbol mexicano detrás, por lo que su paso a las básicas del Toluca, además de merecida, se termina dando de manera relativamente rápida para un chico que apenas 3 años antes parecía perderse en las divisiones menores. Esa temporada 2022-2023 fue interesante además para el futbolista, llegando a disputar 5 partidos con el combinado sub-20 de los Diablos en el primer semestre y luego 17 fechas completas en su segundo torneo con esa categoría, marcando 6 goles, 1 en liguilla a las Chivas, en un torneo donde terminó participando en todos los juegos del título sub-20 que ganó el Toluca en 2023. Esta situación no pasó desapercibida por Nacho Ambriz, que lo empezó a considerar para el primer equipo, al menos en el inicio del segundo semestre de 2023, donde consigue debutar además contra Cruz Azul en la fecha 2 de la apertura. Arteaga es el que viene a la cancha. Arteaga es el 198. 198, entonces debut en primera división, uno más. Hemos tenido un torneo lleno de debuts. El Tuca debutó 4 en la primera jornada, Nacho ahora con 1. Si bien en aquel semestre no llegó a tener más participación con el primer equipo, logró ser parte habitual en el cierre del torneo sub-23, acumulando 10 partidos y 4 capitanías, más un gol además con esa categoría de los Diablos al San Luis, todo preparando el camino para su ascenso definitivo al máximo circuito. 2024 fue su época más importante y aunque fue parte del fracaso del equipo mexiquense contra Herediano a principios de ese año, siendo titular en ambos encuentros, su gen competitivo no lo abandonó y disputó 5 partidos más en el primer semestre de 2024 para terminar de entrar en el mapa de la máxima categoría del fútbol mexicano. La Leagues Cup 2024 le dio más minutos entonces en las rondas de clasificación, junto con un semestre todavía más importante en el Apertura, donde disputó 15 de las 17 fechas del torneo, metiendo su primera asistencia en la Liga MX, que si bien fue anecdótica por la cantidad de rebotes que hubo en la acción, la liga y sus estadísticas la consideran. Para el Toluca, ver el avance, viene Canelo, Para 2025, Turco Mohamed lo consideró en el primer campeonato de los Diablos Rojos y Víctor terminó disputando 6 partidos de fase regular, 3 incluso como titular, y en liguilla es verdad que no fue considerado, pero de igual forma esa participación le alcanzó para poderse colgar una medalla en aquel torneo. Y aquí habrá que ser honestos, el futbolista joven empezó a dar pasos hacia atrás en su formación a partir de ahí, seguramente empujado por los negocios turbios del Turco Mohamed o su preferencia por hombres de más experiencia en busca del
segundo campeonato y la Liga de Campeones de la CONCACAF. Víctor empezó a ser relegado entonces a la categoría sub-21 de lo que restó de 2025 sin ninguna participación destacada, disputando 13 de 17 fechas en fase regular y una en liguilla donde quedó fuera ante Cruz Azul. Su tiempo entonces parecía extinguirse en el equipo de Mohamed y el inicio de 2026 no fue mucho más interesante para él. Jugó apenas 2 partidos con ese primer equipo, sin muchas más cosas a destacar, y su último gol lo hizo en la categoría sub-21 del Toluca contra Santos a principios de este año. Desangelado, el clip de su última anotación en la institución choricera nos demuestra su gran habilidad para llegar de segunda línea a rematar. De hecho, la mayoría de los clips de sus goles que se pueden encontrar en la web son acciones de esta manufactura, o buenos disparos de media distancia. Solía tener una gran definición y, como ha sido atípico en estos videos, el fichaje ya se nos adelantó a debutar en un amistoso, por lo que para el análisis de Arteaga contamos ya con sus primeras imágenes como futbolista de Pumas, que por supuesto vamos a poner en contexto con lo que se ha dicho o se piensa de él en cuanto a lo que vendrá a aportar al equipo como reemplazo directo de Garza. Y para esto veamos los mapas de calor del jugador de Rayados, César, y el de Víctor de Lauriazul, bastante similares, el norteño por supuesto con una presencia relativamente más amplia en el sector central del campo, quizás con algo más de recorrido por su experiencia europea, pero en cuanto a nivel mostrado en Liga MX, no veo una diferencia abismal. Ahora vamos con las imágenes para no teorizar de más. Esta es la zona de la que veremos partir al nuevo mediocentro de Pumas. Víctor baja a la central por su buena salida de pelota, como lo haría el mismo Vite. Tiene además la confianza de intentar este tipo de pases largos saltando líneas, que si bien acá no le salió, termina redimiéndose por 2 situaciones. Primero, su insistencia a pesar del error, que lo llevó a meter 2 cambios de juego espectaculares, ya no es cuestión suya si sus compañeros aprovecharon o no, y segundo, su gran disposición e intensidad para participar en la recuperación. Y yo le vi 2 destacadas. Una donde corta el avance de Murillo para evitar el contraataque con una barrida de genio, y otra donde después de insistir logra robar la bola y lo tienen que bajar para que no termine propiciando un avance peligrosísimo de Pumas. Tuvo una gran conducción casi entre líneas después para una jugada donde Córdoba no aprovechó el esfuerzo de sus compañeros mandándola a la tribuna, pero en general, con todo y la falla que tuvo ante el portero llegando al remate desde segunda línea, su primer partido se puede calificar como aceptable, siendo esta secuencia además muy clara para entender el tipo de recorrido que te ofrece en la cancha, partiendo desde atrás, metros adelante de los centrales, tocando y moviéndose para hacer opción en el borde del área. Considero que con todo lo que ya vimos de él entonces, tenemos un panorama completo del tipo de futbolista que es. Un Garza eclipsado por las figuras del turco en Toluca, que ha peleado por un lugar en la primera división de este país con éxito muy pronto, tanto en categorías menores como en el primer equipo de los Diablos. No estamos fichando cascajo como en otras ocasiones, sino a un chico que con 22 años aún puede ser de esos famosos casos de rehechos en CU. Ya dirá el tiempo si Sancho y su gente tienen la razón en este caso en particular, pero ¿qué opinas tú? Ya sabiendo casi todo sobre la corta pero exitosa carrera de Víctor Arteaga, además de su debut en amistoso, ¿crees que tenga lo suficiente para darle profundidad a la plantilla de Pumas en ese sector? Déjame tu comentario y muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 314 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Mikeboy, Uriel Hernández, Alejandro Rendi, SG7 de FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés y su hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Jorge Morelos, Pepe Rashid, Óscar Espinosa, Sabis Cayetano, Javier Bates, Marco Guerrero, Manuel Ororica, Carlos Zamora Sotelo, Jantuán Rojas, Ángel López, Camazots, Tavo Cervantes, Lágrimas Negras de un Vampiro, Ranco Sasa, Alan Rivera, Bonner TV, Belles Prime, José Armando, Jaime Payán, Héctor Martinica, Roberto Ayala, León López, Alexis B. Juárez, José Ernesto, Jules Ulloy, Tano, Alexis Vallado, Víctor Castillo, Roca Don Gato, Noción Puma, Benedetto 6294, César Martinioli, Beto Morales, Isacrack, Aaron H4M3O, Guin, Mapsin Z3, Shela Goner, Enrique Mata, Abraham Ramírez, Santiago Hoffman, Frank Knapp, Santiago Vera, MGPN Podcast, Raúl Vilar, Rubiel Gamboa familia hasta Villaflores, Chiapas, Rapech Samuel, Manuel Soto, Morten Wall Johansen, Rodrigo Domínguez, Antonio Varela, Alfredo Vázquez, Carlos Flores, Martín Villegas hasta Texas, Hugo Bat, Bonner TV, Emanuel Camacho, Mohamed Fatouche, Álvaro Leiva, Juan Carlos Alejandre, Ramón Abad, Iván Serrano, Maciel Martínez y Gerardo de la Rosa. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge el 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.